Bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde, donde hoy, además de hablar de vivienda, desarrollo urbano, ciudades y todo ese tipo de cosas en las que nosotros vivimos, vamos a platicar de un tema fundamental para la vivienda, para la ciudad, para el desarrollo urbano, que es la energía. Y para eso, pues invitamos a un buen amigo, que es de los mayores especialistas del país, Odón de Buen. Qué gusto de Horacio, tenerte por muchas aquí. gracias por la invitación, encantado. Para platicar de todo este tema que llamamos ahora, que se puso tan de moda con la reforma energética. Así es, ajá. Y que a veces se nos olvida que aparte del glamour del petróleo y de los grandes temas energéticos del país, Ajá. hay temas cotidianos. Cada quien cuando llega a su casa y prende su foquito, Ajá. detona un montón de cosas. Sí. ¿Qué significa la energía para el desarrollo de una ciudad, para el desarrollo de una familia en la casa? Bueno, la energía es fundamental para la vida moderna. El que podamos trabajar de noche, el que podamos ver la televisión, el que podamos tener alimentos refrigerados, el que podamos vivir en zonas con climas extremosos, vivir de manera confortable. Nos lo permite la energía y la tecnología que la transforma en luz, en frío, en movimiento. Entonces es fundamental para la vida moderna. Yo me acuerdo que cuando estudié arquitectura, Ajá. nos acostumbrábamos a que veías cada cuartito y al centro le ponías un foquito, Ajá. abajo un par de contactos, Sí. y todo eso con el paso del tiempo se va transformando, igual que la arquitectura, igual que la casa, igual que la ciudad. Ajá. Y hoy vemos que el niño más chiquito trae una tableta, Sí. hay computadoras, hay Sí. cosas. Entonces, como que eso ha cambiado, ¿no? Ha cambiado el uso de la Muchísimo. energía en la casa Sí. en cuanto a consumo. Sí. Bueno, digamos, por ejemplo, el refrigerador es un producto posterior a la Segunda Guerra Mundial. Antes de la mitad del segundo, fue cuando se empezó a generalizar. Antes la gente no tenía refrigerador en su casa. Como referías, esto de las computadoras es un fenómeno reciente, digamos. Tener una computadora en la casa hace 25 años era poco común. Hoy día es una cuestión generalizada en zonas urbanas, en un porcentaje muy alto de la población. Y bueno, también la propia tecnología de uso final había cambiado. Hoy estamos ya enfrentados no enfrentados, digamos, tenemos la alternativa de comprar lámparas LEDs, ya a un precio cada vez menor, cuando apenas estamos terminando de dejar de usar las lámparas incandescentes, que es tecnología del siglo XIX, de los tiempos de Edison. Entonces estamos ante un cambio tecnológico y ante una serie de nuevos servicios que vamos a tener en las casas. También el hecho, por ejemplo, de que se habla hacia el futuro, de que todo va a estar conectado, el llamado Internet of Things, ¿no? El Internet de las cosas, donde pues mi casa va a estar conectada en términos de comunicación, de información con la empresa eléctrica, que me puede ayudar a apagar o prender equipos de mi casa en relación de las necesidades de la propia empresa. Entonces, el tema de la energía y los usos que tenemos de ella en la casa ha ido cambiando de manera importante con el tiempo, y bueno, eso tiene que irse ajustando. Lo trae la propia tendencia de la tecnología en los mercados, pero también cómo lo adoptamos y lo aprovechamos en nuestros hogares. Sí, claro, porque como bien dices, una cosa es la energía, que la energía, a fin de cuentas, llevamos muchos años ya produciendo energía de diferentes formas. La producción de energía llega siendo básicamente lo mismo. Sí. Lo que ha cambiado mucho es la tecnología. Tú decías, convive en el foco incandescente. A mí me tocó ver una tecnología donde llegabas, instalabas un dispositivo en el hogar y ese dispositivo te decía qué contacto tenía algún problema de alguna variación. Ajá. Eso te permitía cambiar las cosas. Sí. Del refrigerador que tú decías que tiene apenas menos de un siglo de vida, formal, ya comercial, ya tenemos refrigeradores que son de bajo consumo de energía. Sí. Bueno, eso ha venido cambiando. Algo que revolucionó el mundo de la energía fue lo que ocurrió a principios de los 70s del siglo pasado, cuando el precio del petróleo, por cuestiones geopolíticas, subió rápidamente. Entonces la economía de muchas cosas se transformó. Hasta ese tiempo, cuando se hablaba del sector energético, se hablaba de un sistema con plantas cada vez más grandes, operados con combustibles fósiles, donde simplemente el precio de la energía se suponía que iba a seguir bajando. Pero ese cambio de precio de petróleo cambió no solo el precio del energético, sino también los mercados financieros, las tasas de interés, porque el sector energético es un sector de alta inversión. Y digamos, la inversión se paga con los intereses al banco. Entonces, si me suben los intereses, es más caro tener una inversión. Y eso llevó a que, especialmente en California en particular, a mediados de los 70s, empezaron a voltear hacia lo que ocurre del otro lado del medidor, precisamente los refrigeradores. En California es donde empezaron a operar programas orientados a
lo que hace el usuario, ya no tanto lo que hace la empresa. Y eso además por una cuestión regulatoria. Curiosamente había en ese tiempo una planta nuclear que se estaba extendiendo en su construcción, que tiene un costo financiero muy alto, y llegaron gente a decir, espérense, y la empresa eléctrica quería subir las tarifas, y llegaron a decir, espérense, es más barato que le ahorramos energía al usuario que construir esa nueva planta. Y precisamente ahí entra una estrategia que se va generalizando en el mundo de medidas de ahorro de energía, en particular en ese tiempo la iluminación, con la aparición de las lámparas compactas fluorescentes. Sí, eso es un cambio tecnológico fundamental. Ahora una pregunta, en un hogar estándar de los promedio de México, una casa, digamos, de las que pudo haber financiado el Infonavit de 400, 500 mil pesos, no de las más baratas, okay. Una casa promedio, el consumo de energía, ¿ha bajado o ha subido? Bueno, es bien interesante. Yo he estado últimamente analizando una serie de tiempo de 1982 a la fecha, en base a temas de energía eléctrica, no tanto de gas. Y es bien interesante ver cómo hasta los mediados de los 90s había un crecimiento muy fuerte, el consumo global y el consumo promedio de una casa. Y hay un conjunto de elementos de política pública que aparecen en la segunda mitad de los 90s, el hora de verano, las normas de eficiencia energética, que son las que han pesado mucho más que nada, y algunos programas del gobierno que hacen que la tendencia se modifique, inclusive en zonas de clima templado. Por ejemplo, de principio de siglo a la fecha, ha crecido una tasa de 0.32% el consumo de electricidad en zonas de clima templado, diferenciado de las zonas de clima cálido, que ha sido de 4%. Pero el hecho es que la política pública se ha concentrado en los equipos que pesan más en zonas de clima templado, que son, por ejemplo, refrigeradores, lámparas, bombas de agua, lavadoras. Eso ha tenido una influencia y realmente el consumo promedio de una casa en clima templado en México, promedio, es el mismo en el 2012 que en 1998. ¿Ah, sí? Sí, o sea, después de haber tenido una tendencia de crecimiento, esta se estancó porque la renovación de equipos que se da con los equipos que ya tienen norma, pues hace que tengan menor consumo. O sea, que a lo mejor si los equipos no hubieran cambiado, se hubiera seguido creciendo. Significativamente. Bien. ¿Te parece que vayamos a un corte comercial? Muy bien, seguimos hoy con mucha energía, andamos con mucha energía. Volvemos con ustedes. Sí. Y nos quedamos platicando de energía y yo me preguntaba, en este contexto de lo que ha hecho la tecnología para reducir los consumos, ha permitido que siendo más gente, el abasto de energía, la generación de energía, siga siendo suficiente para atender este incremento de población, esta explosión urbana que ha provocado que las zonas urbanas hayan crecido muy por encima incluso del crecimiento de la población. Sí, inclusive en algunos lugares, por ejemplo en Perú, hubo hace años una campaña de ahorro de energía que basaba en esa idea de que lo que puedo ahorrar se lo puedo dar a los que menos tienen, curiosamente, ¿no? Porque sí hay una posibilidad de tener el mismo beneficio de la luz, la refrigeración con menos energía. Es el concepto de servicios energéticos, precisamente. Ahora, en este contexto donde hay una política de vivienda, en México tenemos 12 años con un boom de vivienda y tenemos este nuevo gobierno que trae una política enfocada a así mantener el boom de vivienda, pero acotado con criterios de orden urbano, de eficiencia. Hay algunas cosas que se han desarrollado en los años recientes, como una hipoteca verde que daba un incentivo para poner cosas que permitieran aprovechar mejor la energía. ¿Cómo está el manejo de energía en México aterrizado a temas específicos de la vivienda? Bueno, en el caso de lo que toca el sector energético, de manera fundamental está el de las normas de eficiencia energética, que arrancan en el año de 82 con la Ley Federal de Metrología y Normalización, que realmente en la CONUE la primera norma, que es la de refrigeradores, aparece en 96. Ya estamos en la cuarta generación de esa norma. Hoy en México existen 29 normas oficiales mexicanas, de las cuales más de la mitad aplican a equipos que se utilizan en el hogar. También hay políticas asociadas a programas de cambio, como de lámparas, de refrigeradores de aires acondicionados a lo largo de estos 20 años,
Pero de manera central en los últimos años ha pesado mucho lo de la hipoteca verde como una forma, digamos, de hacer más eficientes las casas, que consuman menos energía, aunque ha tenido la desventaja, y esta administración ya está haciendo ese cambio, de que se construya muy lejos. Entonces podía estar yo ahorrando en mi casa, pero no ahorraba a la hora del transporte, además del desgaste, digamos, del estar pasando horas para llegar al centro de trabajo. Entonces la política actual, que se trata de que se construya en zonas urbanizadas, pues yo creo que tiene muchas ventajas. Entre ellas, una de ellas energética, ya visto globalmente integrando lo que se consume en la casa, lo que consume uno para llegar al trabajo, lo que consume uno en transporte. Entonces yo creo que es una política muy necesaria. Claro, ha llevado a preocuparnos entonces ahora en el ordenamiento urbano, en el transporte, claro, en la ciudad. Es una discusión conjunta, y eso, tú y yo somos tuiteros y ahí nos encontramos seguido, pues podemos ver esa discusión del ordenamiento urbano y cómo deben ser las calles y demás para facilitar esa transformación de la vivienda aislada, lejana, quizá muy eficiente, una vivienda ahora sí también eficiente, pero ubicada en un contexto pues más adecuado. Sí, cómo hacer la forma más eficiente de usar las eficiencias. Pues sí, me llamó mucho la atención. Hace poco estuve en Washington en una reunión, y en el metro, tomé el metro y el camión para llegar al aeropuerto. Había un anuncio de una pareja tomando una copa de vino en un ambiente urbano. O sea, estaban vendiendo la idea de vivir en el centro de la ciudad, en la idea de que pasa uno poco tiempo llegando de la casa al trabajo y viceversa, ¿no? Es cierto. Yo creo que en esta nueva política, el tema, y muchas veces lo platicábamos, la sustentabilidad más clara que se puede aplicar es la ubicación. Sí, no, es fundamental. Y es algo que ahorita se está haciendo fuerte como política pública, y hay que apoyarlo. Ya que hablabas tú del tema de tuiteros, por ejemplo, ahí en las redes, se ve que pareciera que el tema urbano se ha vuelto una moda. Sí. Se ha vuelto una moda, todo el mundo opinamos, todo el mundo hablamos, unos con mayor información, otros con otra. Eso es bueno, sí. Pero también es muy importante que, como toda moda, la gente no tome criterios equivocados. Sí, bueno, mucho se habla también de la disponibilidad en Internet, es que le llega un montón de información, claro, y no toda es verdadera o es buena. Pero yo creo que sí es una preocupación muy socializada, que creo que es afortunado que eso ocurra, y es afortunado que haya gente un poco más informada que otros, que pueda además dirigirla hacia la dirección correcta o adecuada las discusiones, ¿no? Ahora, en tema energético, en lo que es la planeación urbana, la planeación de la vivienda, el desarrollo de vivienda, tiene que ver mucho con la normalización que haya, con la regulación. Sí. En este momento, ¿cuál es el estado de la regulación para estos temas? Bueno, ahí estamos, digamos, retrasados. La verdad, la CONUE tiene dos normas relacionadas a la envolvente de edificios. Uno para edificios comerciales, que está en vigor desde el año 2002, y otra que es de edificaciones residenciales, que está vigente desde 2011. El problema con eso es que es una política del gobierno federal, de una región muy pequeñita, orientada a un sector muy grande, que es el de la vivienda, que además debe operar localmente. Es decir, que realmente para que esto funcione bien, la norma nacional debe estar integrada a reglamentos de construcción. Pero nos encontramos, el asunto de los reglamentos de construcción es un asunto con muchos actores, con muchos temas, que además muy disperso entre muchos municipios o gobiernos estatales. Entonces, no es fácil llegar con esta fórmula del sector energético. Es una cosa pequeña, porque la CONUE somos una región pequeñita, pero a un universo de 2.400 y tantos municipios, para que lo tomen, pues ha sido difícil. Lo que sí estamos haciendo es tratando de que en los organismos relacionados al gobierno federal, como el Infonavit, o del gobierno federal, como CONAVI, estemos en sintonía entre la norma y los instrumentos que manejan hacia lo que es la vivienda de interés social. Porque además es una parte muy importante del universo de vivienda nueva. Ahorita es digamos, una conversación que estamos teniendo con el sector vivienda, en particular con los desarrolladores, con Canadevi, para tratar de
hacer que esta norma que está vigente pues funcione. Porque como comentaba ahorita, en México el tema del aire acondicionado empieza a pesar cada vez más. Ahorita un estimado mío es que el 30% del consumo de electricidad en el sector residencial se va a confort. Válgame Dios. O sea, una tercera parte, y sigue creciendo. Muy bien. ¿Te parece que vayamos a un corte comercial? Me parece muy bien. Vamos a un corte comercial, amigos, y seguimos para esta plática de energía y de todas las implicaciones en la vida cotidiana. Volvemos con ustedes en un momento. Nos quedamos hablando de estos incrementos que está teniendo, así es la vida, sí. vamos teniendo una lanita más, también sí, el sistema financiero mexicano se ha sofisticado y hace que si antes Infonavit daba un crédito de 200,000 pesos, era el 250,000 el promedio, hoy va en 500, eso da margen para pagar algunos pequeños lujitos que ya son. Sí, la gente lo merece, o sea, hay una idea de que la vivienda debe ser cómoda, ¿no? Así debiera ser, claro. Uh-huh. Y precisamente ese es un tema en relación a las normas de la CONUE. Tenemos la mitad de los usuarios eléctricos residenciales están en zonas de clima cálido, consumen más que los de zonas templadas, pero consumen más porque creo que hay una necesidad insatisfecha del aire acondicionado, del confort. O sea, la gente se va haciendo de sus equipos, va teniendo dinero. O ya los financian. Sí, que es el tema, ¿no? Como con esta capacidad de compra de la gente, capacidad de crédito de la gente, sí. Ya la casa que se compra, antes se la vendían unos sin aire acondicionado. Sí. Y uno tenía que recuperarse y tener su lana para comprarlo. Y apenas podía, lo compraba. Sí. Pero ahora de entrada ya viene el aire acondicionado. Bueno, pero también hay gentes de bajos recursos, que son los que más le pega, que quizá la casa tiene condiciones que no son de confort, claro, porque no cumple con condiciones, el diseño no está adecuado al clima, y se compra como puede un equipo viejo y después le llega un cuentón eléctrico que trata de resolver pidiendo, por ejemplo, más subsidios, ¿no? Cuando realmente la solución debe ser de origen, de que las casas deben estar diseñadas de acuerdo al clima, que es un factor, algo que he aprendido últimamente, es que la política de financiamiento en vivienda se basa en el ingreso de la gente, pero no hay un factor clima. Y si yo vivo en Hermosillo o en Mexicali, le tengo que poner elementos a la envolvente de mi casa para que la cuenta no se me vaya por los cielos o que la casa sea cómoda, y eso cuesta un poco más. Entonces yo creo que debería haber algunos criterios, digamos, relacionados al clima para que la casa esté adecuada, digamos. Sí, claro. Que hay una ONG alemana que está metida con este tipo de cosas, porque lo que pasa es que desde la construcción, como bien decías, primero el diseño. Sí. Señores arquitectos, por favor, hay que hacer la chamba. Sí. Ve uno cada casa que parece diseñada por el enemigo. Sí. La casa tiene que estar bien diseñada. Segundo, con un sistema constructivo acorde. Sí. Vemos que parte de lo que mete esta ONG alemana es subsidia para que haya aislamientos térmicos en los techos, en los muros. Evitar la ganancia honorarias innecesarias. O sea, una discusión que hemos tenido precisamente con la industria de la vivienda es que en un principio, cuando estaban las cosas más fuertes, es que la idea que no estamos promoviendo nada más el aislamiento térmico, no. Se trata de tener una mejor capacidad de diseño, integrar elementos que existen en el mercado, que puede ser mucho más económico que para cumplir la norma meterle aislamiento térmico a todo. Eso es la alternativa más cara. Y de normas, porque vemos de repente que sobre todo con algo más ya más suntuoso, más sofisticado, más residencial, vemos las certificaciones LED y un montón de sellitos. Sí. ¿De esto qué podríamos pensar que de veras tiene un significado? Aún entendiendo que todo ayuda, pero ¿qué es lo que de veras tendría un valor para ayudar a que sea más eficiente? Yo veo esos certificados como una cosa de élite, digamos, donde quienes construyen fino, pues quieren ponerle algo más para mostrar que está bien hecho. De lo que yo entiendo de estas certificaciones es que es un agregado, digamos, de palomitas, de cosas que están integradas a la edificación. De lo que he leído también, a veces no asegura que sea lo más eficiente un edificio LEED, pero sí hoy día ya se compite por tener ciertos niveles de este certificado. Yo creo que es bueno que existan, claro, es bueno que se utilicen, pero es más bien, ocurre nada más en un sector muy limitado del consumo del sector de construcción.
Por ejemplo, ¿qué tanto habrá bajado a través de... Yo me imagino que hoy todos los grandes corporativos que se están edificando en la Ciudad de México, que son muchos y con muchos miles de metros cuadrados de espacio para oficinas, ya vienen todos con certificaciones LEED de las más sofisticadas. Esto evidentemente sí ayuda a reducir el consumo energético. Yo entiendo que sí, pero no estoy seguro. Inclusive una discusión que tenemos con la comunidad de edificios verdes es que si cumplen con la NOM 008 de la CONUE, que existe desde 2002. Inclusive por ahí una discusión si uno de los originales que recibió este reconocimiento llegó a comprobar por un dictamen, una verificación, si cumple con esa norma. Nos dicen que sí debe ser, y así lo entiendo, que deben cumplir con la regulación local. Pero como aquí está en lo federal y quizá no está tan claro en lo local, pues pueden decir pues es que aquí no aplica. Pero es una batalla, digamos, que hay que pelear. Y aquí llevas otro tema que es muy importante, que lo estamos viendo en muchas áreas, que es la coordinación institucional para que una ley federal sea debidamente aterrizada en lo local. Sí. Va mejorando eso, porque pareciera que lo que dice fíjate que las regulaciones federales y las políticas federales son buena onda. Sí. Hablan de cosas muy buenas, pero como señorita México, ¿no? Desean la paz del mundo y desean cosas muy positivas, pero luego donde se atora todo es cuando llegamos al terreno local. Bueno, precisamente lo que son normas de equipos, tenemos un sistema muy robusto y muy efectivo que se refleja, como te decía al principio del programa, en las tendencias, digamos, de consumo del sector residencial, particularmente en zonas de clima templado. Pero en el caso, digamos, ya de lo que es las normas de sistemas de envolvente, pues sí, tenemos ese problema. Curiosamente, en la NOM 008, que sale en el 2002, la idea era ir a venderlo a los municipios y estados. Hubo un cambio de administración en la CONAE ese tiempo, el año 2003, y el asunto perdió interés y se diluyó. Entonces la norma ha seguido viva, pero no ha tenido, ha habido una asociación que le intentó buscar punch, pero no ha llegado a meterse a los reglamentos de construcción. Entonces, esa es una batalla y, bueno, la CONUE, que es, digamos, la dueña de la norma, somos una organización muy pequeñita, con dificultades para tener una influencia más allá de lo que tiene el papel. Entonces, realmente tenemos que actuar con aliados y con otros actores del mercado para darle el peso que debe tener, porque uno de los principales sectores de crecimiento de consumo de electricidad son los edificios, en particular el sector comercial. Muy bien. Querido Don, evidentemente nunca nos va a alcanzar el tiempo, esta vez no fue la excepción. Te agradezco muchísimo. Encantado, Horacio. Y comprometido a estar con nosotros. No, hombre, al contrario. Este tipo de pláticas ayudan mucho para entender estas cosas y creo que para la auditoría ha sido muy, muy enriquecedor. Entonces, gracias, Odón. Amigos, esto fue Vivienda en Verde, que hoy estuvimos muy verdes y llenos de energía. Gracias.